Señores, gracias por continuar a esta hora en Enfoque Matinal. Recibimos al abogado Nacer Perdomo. Buenos días. Buenos días, Edith. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Nacer, que la Constitución Dominicana parece ser que el tema preferido para pensar en cualquier tipo de modificación o lo que sea es el de la reelección para el presidente de turno. Bueno, la verdad que históricamente la reelección ha sido una de las principales razones para la reforma constitucional en República Dominicana, y eso en realidad te demuestra que nosotros no hemos resuelto el problema de la reforma constitucional. Es decir, un problema que desde el siglo antepasado ha sido el motor de esos cambios, y todavía hoy hay gente que lo procura o quisiera procurarlo, aunque hay que decir que por lo menos hasta ahora no se ha propuesto eso para las elecciones que vienen en el año 2020. Parecería que ese no sería el mecanismo. Cuando uno ve lo que pasó con un ciudadano que elevó una instancia que por cierto la retiró. Eso no surte ningún efecto, sí. El retiro. El retiro no surte. Háblame de eso, Freder Miro. Él lleva una instancia donde le pide al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional ese artículo. Parte de la Constitución. Sí, parte de la Constitución, lo cual quiero también tu opinión técnica en ese sentido. Y es el artículo transitorio, precisamente el artículo que le había dado pie a un acuerdo político entre PLDistas para que Danilo Medina continuase en el poder. Entonces, él lo retira. Me dices de entrada que ese retiro no surte ningún efecto. Háblame del retiro. ¿Qué podría pasar con esta instancia ante el Tribunal Constitucional? Y, por supuesto, si procede o no que el Tribunal Constitucional revise el texto constitucional en el país. Bueno, mira, yo voy a empezar por el final. Aunque hay una parte de la doctrina constitucional, no solamente aquí, sino fuera, que dice que es posible que la Constitución o alguna de las disposiciones constitucionales sean inconstitucionales, en mi opinión, eso no es posible. Es decir, lo que hace constitucional una disposición, un mandato, es que esté en la Constitución. Exacto. O sea, pues, por definición. Claro. Entonces, eso no es posible. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No se puede declarar inconstitucional algo que está en la Constitución, claro. Porque si está en la Constitución, es constitucional. Por eso hay que tener cuidado con lo que tú pones en la Constitución. Entonces, eso por la naturaleza de la norma. Luego, si tú te vas al problema de las facultades y atribuciones del Tribunal Constitucional, la acción directa en inconstitucionalidad pone en marcha el control concentrado, que es el mecanismo mediante el cual el tribunal anula normas que sean contrarias a la Constitución. Y entre las normas que están indicadas para que el tribunal pueda controlarlas por esa vía, revisarlas y ver si las anula, no está la Constitución de la República. Y el tribunal ha sido claro y constante en su jurisprudencia desde hace 6 años que tiene funcionando, diciendo lo siguiente: solamente aquellos actos que están específicamente previstos en la Constitución y la ley pueden ser atacados por esta vía. De tal forma que, no estando la Constitución entre esos actos que pueden ser atacados, entonces, ni por la naturaleza de la norma, ni por las atribuciones y facultades que tiene el Tribunal Constitucional, es posible que esa acción prospere. En mi opinión, debe ser declarada inadmisible. Ahora, sobre el retiro. Durante el primer año de funcionamiento del Tribunal Constitucional, la sentencia 6212 del 29 de noviembre del 2012, el Tribunal Constitucional se vio ante una situación. Rafael Flores Estrella había presentado una acción de inconstitucionalidad contra, me parece que era la ley de presupuesto. Y el Tribunal Constitucional, bueno, y en el interín falleció. Por lo general, cuando eso ocurre, el recurso se considera inexistente porque la persona ya no existe y sus derechos no puede ser protegido por esa vía por lo menos. Entonces el tribunal lo que dijo fue que en el caso de la acción directa en inconstitucionalidad, lo importante, lo que se está dilucidando no es un conflicto de derechos personales o particulares, sino un conflicto entre normas, lo que en derecho constitucional se llama un conflicto abstracto.
Okay. Y el tribunal dice, ese conflicto sigue existiendo aunque la persona haya desaparecido y por lo tanto yo estoy en la obligación de conocer. ¿Y se podría aplicar lo mismo al hecho de que esa persona, aunque esté, haya decidido retirarlo? Sí, el tribunal también decidió cuestiones similares en la sentencia 113-13 del año 2013 y en la sentencia 228-15 del año 2015. ¿Habían sido retirados? Sí. Gente que interpuso acciones de inconstitucionalidad y luego desistió. El tribunal dijo, el desistimiento no tiene ningún efecto. No tiene valor. El único caso en que el tribunal aceptó algo similar fue la Asociación de Bancos Dominicana, interpuso una acción de inconstitucionalidad a nombre de ella y de diversos bancos, y uno de esos bancos le pidió al tribunal, miren, yo desisto, por favor, exclúyanme de ese caso. Y el tribunal dijo, como hay otros accionantes, no tiene importancia si esta persona se queda o se va, entonces le concedo el desistimiento y la exclusión, pero como quiera conoció el fondo del asunto. Entonces, en realidad, el desistimiento del señor Fredemirdo no surte absolutamente ningún efecto. El tribunal podría, eso sí, declararlo inadmisible. Para declarar inadmisible un acto que hace, ¿cómo se hace? Yo creo que tiene que declararlo inadmisible y no sería extraño que el tribunal siga el proceso. Yo sé que eso puede causar alguna alarma entre las personas que no conocen el proceso constitucional. El tribunal continúa el proceso igual, pide la opinión de los órganos envueltos, va a convocar audiencias, se va a tomar su tiempo porque lamentablemente la mayoría que la Constitución le exige al Tribunal Constitucional es tan alta que para lograr acordar la sentencia puede ser difícil, aunque yo creo que esto va a salir relativamente rápido. Cuando digo eso, digo unos cuantos meses. Pero debe ser declarado inadmisible a pesar de todo eso. Digamos que lo que se va a hacer es para cubrir el procedimiento sin que eso deba alarmar a nadie. Hay varias preguntas que quisiera formularte, pero antes quisiera, porque nacen de aquí, ver, por un lado, lo que había dicho el presidente de la República respecto a la reforma que le permitió repostularse en elecciones que le llevaron a ser presidente nueva vez. Por otro lado, lo que dice su hermana, que es diputada, y digo lo de hermana porque es importante, tomando en cuenta que se trata del presidente de la República, hay un vínculo y además es diputada, que parece coincidir con la posición de quien elevó el recurso ante el Tribunal Constitucional, de que al presidente de la República se le estarían vulnerando sus derechos fundamentales en virtud de ese artículo transitorio. Y recordar cómo nace, por supuesto, el artículo transitorio que impediría repostularse al presidente, y nace a raíz de un acuerdo del comité político en pleno. Vamos a recordarlos, por supuesto, diciéndolo ellos. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ustedes se van a la Constitución del 2002, esta Constitución tenía en su articulado 2 periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a 2 expresidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice 2 periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa Constitución él lleva 1 y le falta 1, pero la decisión la tiene él si quiere ir, no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, no la decide él y el pueblo, que es el que manda al final. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás
me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. De una serie de medidas y acciones institucionales, por una parte, y de carácter partidario, por otra parte, que redundarían en beneficio de la unidad y del fortalecimiento de nuestra organización política, las cuales se detallan a continuación. 1. Se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha de 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. Bueno, Nacet, hay varios aspectos. Me gustaría comenzar con Lucía Medina, el argumento que ella da. Ella dice ese artículo transitorio que es fruto, y ahí lo vimos, de un acuerdo entre PLDistas, porque como el PLD tenía el dominio en el Congreso de la República, dijo, bueno, miren señores, lo que va es la reelección. Se pusieron de acuerdo ellos y por eso incluso se quedaron los diputados y se quedaron los senadores. Eso hicieron que repitieran, todo el mundo se quedó donde estaba. Yo me quedo, tú te quedas, un trueque, en definitiva. Entonces ahora ella dice, no, ese artículo transitorio que ella firmó, porque tuvo que firmar la reforma, vulnera los derechos del presidente de la República, los derechos fundamentales. Mira, el problema es que ese ni siquiera es el argumento que presenta ella. Durante el debate de reforma constitucional del año 2015, había personas que, como una forma de tratar de dificultar el proceso de reforma, decían que había que celebrar un referéndum porque la reelección afectaba derechos fundamentales, o la repostulación, más bien, afectaba derechos fundamentales. Entre otras personas, les dijimos que la reelección o la repostulación del presidente no afecta a derechos fundamentales porque se trata sencillamente de una forma del diseño de la estructura del Estado. Y el presidente podía en ese momento ser candidato a cualquier puesto entre los cargos electivos, con la excepción del presidente o vicepresidente, y no había ninguna dificultad. Por lo tanto, su derecho a elegir y ser elegible no estaba afectado. Entonces, eso nos valió, a lo que lo dijimos, nos valió muchas críticas, y hoy resulta que se nota que en ese momento y ahora teníamos razón al decir que no era adecuado usar ese argumento. Claro. Entonces, curiosamente, el argumento que usaban las personas antireeleccionistas en el 2015 es el argumento que usan o usó, por ejemplo, la diputada Medina y usó el señor Fredemirdo en su acción en inconstitucionalidad. Yo insisto, lo mismo que dije en el 2015, lo voy a decir ahora. La repostulación presidencial o la prohibición de la repostulación no afecta derechos fundamentales. Por lo tanto, en mi opinión, ese argumento no se sostiene. El presidente de la República puede ser candidato a alcalde, puede ser candidato a regidor, puede ser candidato a senador, puede ser candidato a diputado. El hecho de que no pueda volver a ser candidato a presidente no afecta su derecho a elegir y ser elegible. La otra cosa está, de alguna manera, en la cultura, ¿no? En cómo se ve la Constitución de la República y en el ejemplo que dan sus autoridades de si los acuerdos y las palabras se honran. Los acuerdos se cumplen, las palabras se honran. Digamos que todos los ciudadanos del país tienen que respetar las normas y las reglas. Se tienen unas normas y unas reglas y todos los días nos levantamos con esas normas y reglas. Por supuesto que se podrán modificar cosas por el bien colectivo, pero pensar que una norma se cambie porque me beneficia a mí, parece que eso está muy metido en el ámbito del poder. ¿Hasta qué punto afecta esa comprensión de respeto que debe primar por la Constitución de la República y el sostener sus palabras, si eso importa? Porque a fin de cuentas el texto constitucional no es algo muerto. No solo estamos hablando de un aspecto legal y técnico, puramente dicho. Sí. Bueno, el señor Fredemirdo retiró su instancia, aunque eso no surte efecto, parecería darle lugar a pensar que es cierto de que eso fue una iniciativa propia. Nunca falta gente con capacidad de iniciativa.
por lo menos las declaraciones públicas de los miembros del gobierno dicen que no, que eso no, ellos no tienen nada que ver con eso. Sí, que eso no necesariamente es así, pero bueno. Exactamente, eso no necesariamente es así, pero mientras tanto hay que tomar en cuenta que por lo menos es lo que ellos han... Porque ese es un coro que no comenzó él. ¿Que no comenzó quién? Fredermiro, él no comenzó ese coro. Esa es una música que otra gente estaban tocando antes. Sí, es la música de cada 8 años, eso es cierto. Sí, y el problema es que el presidente había dicho que aquí se tocaría la música que él pautara. Bueno, yo insisto, hasta que yo no vea un movimiento real, una iniciativa real de que eso se va a producir, yo tendría cuidado en afirmar que sí está en marcha. Y no yo entiendo que la gente tenga desconfianza, me parece perfectamente razonable, o sea, no estoy descalificando la desconfianza de la gente, porque esa, como tú bien dices, es la naturaleza de cómo ejercemos política en República Dominicana. Es decir, yo no recuerdo en los 41 años de vida que tengo ningún presidente, que, con la posible excepción de Salvador Jorge Blanco, que dijera que no iba a continuar, incluso si había limitaciones jurídicas o políticas a su intento de reelegirse. O sea, eso... entonces, en la medida en que eso no haya una instancia, no haya una acción concreta, yo pienso que es bueno ser escéptico frente a las dos posiciones. Sin embargo, insisto, creo que esto que propuso esta acción de inconstitucionalidad es inadmisible. Si se pretende posibilitar la repostulación del presidente, tiene que ser a través de una reforma constitucional. Tendría que ir al Congreso, como dijo el presidente. Es la Asamblea Nacional Revisora, sí tendría que ir al Congreso. Yo no creo que estén dadas las condiciones para eso. O sea, no crees que es... No, en parte eso conforma mi convicción de que esas iniciativas no se han presentado, pues yo creo que de verdad no hay las condiciones para eso. Acuérdate que la oposición aumentó su caudal de votos congresuales en las elecciones del año 2016. Ya tienen varios senadores, tienen 2 senadores, tienen más diputados. Entonces, no creo que estén, en términos prácticos, hablando en términos prácticos, no que estén. Bueno, pero la ocasión anterior, quizás por otra, pero la ocasión anterior que estaba, ahí fue que se fue todo el PRD. Tuvo que negociar con Miguel Vargas y conseguir los votos, porque había mucha resistencia, estaba en una proporción donde, si yo ayer vi que Sonia Mateo está favoreciendo la reelección, hoy por hoy está en mejor posición que la que estaba entonces, cuando ella salía a decir, y gente como ella dentro del PLD, que eso era una cosa inadmisible y que no era posible. En ese momento se convenció de múltiples maneras a distintos miembros del partido que decían que no iban a firmar y terminaron firmando. Ahora, yo te preguntaba sobre, digamos, esa cultura de cumplimiento de la ley. ¿Hasta qué punto, aunque esto no, supongamos que eventualmente dice, bueno, no, esto no va? Que lo que hace es, algunos dicen aquí, todo el mundo que te habla y hablas con políticos te dicen, lo que pasa es que un presidente no debe decir que no va. Porque si el presidente dice que no va, todos los apoyos se van para otro lado. A eso me refería ahorita. Eso es acá que pasa así, porque uno ve, por ejemplo, en Uruguay a Mujica le preguntaron, no, ¿quién dijo? Nosotros tenemos que cumplir la ley, yo me voy para mi casa. Sí, pero Uruguay tiene su propia cultura política. Y la cultura política en República Dominicana no es solamente de los políticos, es de toda la ciudadanía. Y yo, aunque me puede parecer bien o me puede parecer mal, pero en realidad es así. Si los presidentes o los políticos dicen que ya se van a retirar de la vida política de manera definitiva, si no mantienen esa tensión, entonces pierden apoyo. Y yo pienso que eso es algo que se puede ver con ejemplos en toda nuestra vida política. Que yo creo que eso debe cambiar, sí, yo creo que eso debe cambiar. Ahora, cuando te decía ahorita que yo creo también que no están dadas las condiciones para una nueva reforma constitucional, en ese sentido no me refería solamente al cálculo de los votos en la Asamblea Nacional Revisora. Recuerda que cuando se hizo la consulta para la reforma constitucional de 2009-2010, cuando se le preguntó a la población que participó en esos procesos cuál era el sistema que prefería,
aprobaron el sistema de 2002, que es el que se estableció en el 2016, que era 2 veces y nunca más. Entonces, yo no sé, yo no soy politólogo, pero yo entiendo que lo más probable es que una repostulación del presidente en estas condiciones no contaría con el mismo nivel de apoyo que la vez pasada. Pero lo que te preguntaba, que siento que le he hecho la pregunta 3 veces, de cumplir la ley, cumplir la Constitución, o sea, no hacerse un traje a la medida. Eso, cuando los actores de poder del Estado, el gobierno, el presidente, los que le siguen, los cercanos, parecen favorecer que eso se puede hacer, aunque finalmente no lo hagan, pero siempre están con esa tensión de si pueden hacerlo, no le están mandando un feo mensaje a los ciudadanos comunes de a pie, que tienen que cumplir y acatar siempre las normas y las leyes. Es decir, yo legislo a mi favor, si tengo que cambiar, yo cambio. Si quiero perpetuarme, me perpetúo. Si tengo que vulnerar mi palabra, la vulnero. Bueno, en los casos en que eso es así, sí. Si tú me llevas al caso concreto de la posibilidad de una reforma constitucional en esta ocasión, para eso, porque yo creo que la Constitución hay que reformarla por otras cosas. Y no, que la del 2010 no fue la más completa, decía. No, es que la Constitución es el camino pareja a la carga y tú le vas descubriendo. Déjame responderte, sí, y luego nos vamos por ahí. Mira, yo pienso que es importante, es más importante el sistema político que la Constitución, que el texto constitucional. Y yo creo que la sostenibilidad de los acuerdos y de las decisiones constitucionales es importante. La sostenibilidad en el tiempo es importante. El problema es, en todo caso, que hay temas de nuestra cultura política que no terminamos de cerrar. Y si tú te fijas, independientemente de quiénes son los actores, ocurre lo mismo. Yo pienso que el tema de la reelección es uno de esos. Yo pienso que la mayor parte de la población que ha opinado sobre eso tiene la posición de que 2 veces y nunca más. Pero finalmente la vida política no solamente se maneja por eso. Por eso es que yo creo que lo que tenemos que hacer en República Dominicana es, y sin estarlo proponiendo para el futuro inmediato, es irnos a un sistema parlamentario, donde la gente, los líderes políticos pueden participar mientras ganen las elecciones, pero pueden ganar las elecciones hoy y estar fuera del poder en 3 meses. El problema del presidencialismo, en mi opinión, es que tiene unos periodos de ejercicio del poder que son rígidos, y a veces esa rigidez brinda estabilidad, y a veces, por ser artificial, lo que te crea es problemas. Yo quisiera hablar de otros temas también contigo. Hay 2 temas básicos que quisiera tocar. El tema de la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos, hubo un tema que pareció dividir las opiniones y finalmente no la tenemos, que son las primarias, si abiertas o cerradas. Quería preguntarte en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Todavía sigue siendo un tema pendiente la ley de partidos políticos? Yo creo que necesitamos una ley de partido. Ajá. Yo pienso que, contrario a lo que dicen algunos, los partidos políticos no son instituciones privadas simples, porque tienen funciones constitucionales y hay controles constitucionales que que se le puede imponer. O sea, el legislador tiene la capacidad de imponerle controles. Yo pienso que ambas opciones son constitucionales. El problema es si el legislador puede obligar a los partidos políticos a que sus primarias para elegir candidatos sean abiertas. Eso excluye a las autoridades internas y excluye, que es importante, la selección de los precandidatos. Entonces, yo ahí creo 2 cosas. Primero, esa es una decisión que está en manos del Congreso Nacional, y solamente debe estar en manos del Congreso Nacional. En la doctrina constitucional hay una teoría que se aplica muchas veces en la jurisprudencia de la cuestión política, que le dice que los jueces constitucionales tienen límites a aquellas cosas en las cuales pueden intervenir, y se suele argumentar que el diseño del sistema democrático es una de ellas, porque estaría alterando
los mecanismos de legitimación de personas que sí reciben el voto, mientras que los jueces no reciben voto. Es una discusión que se ha dado ampliamente fuera de la República Dominicana. Ahora bien, yo creo que la decisión que se tome debe contar con un amplio consenso. Cuando digo un amplio consenso, me refiero más allá de la tabulación de votos. Sí, que cuenta, por supuesto, con los partidos políticos en sí. Sí, con los partidos políticos, algunos que la dicen sociedad que esto no debería esté ser conforme. objeto de la ley de partidos, sino de la ley electoral. Para mí eso es hacer una distinción donde no hay una diferencia. No, porque realmente lo que debiera haber en República Dominicana no es una ley electoral ni una ley de partidos, sino un código electoral que incluya la legislación de la Junta Central Electoral, la legislación del Tribunal Superior Electoral, la legislación de los partidos, en mi opinión. Bueno, al final, por esa excusa, no tenemos ley de partidos políticos, porque tiene probablemente tenga otras instancias de decisión mucho más relevantes, como el control de los recursos, el uso que se le da a los recursos públicos, las normas que se ponen para que sea transparente. Yo creo que la Junta Central Electoral, sin decir con esto que no es necesario la aprobación, que no es necesaria la aprobación de la ley de partidos, yo creo que la Junta Central Electoral tiene las facultades legales y constitucionales suficientes para controlar el proceso electoral más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Pero lo suficiente. Por ejemplo, que aquí en este país, te pongo una sentencia. Recientemente hubo una sentencia que a algunos les pareció que no estaban conformes en ciertas decisiones que se tomaron, que es con respecto a un grupo de jóvenes que trabajaban en aduanas en Santiago. ¿Recuerdas ese caso? Fueron acusados de estructurar una asociación de malhechores internos que evadía el pago a pagos aduanales. De hecho, Santiago se convirtió, las aduanas de Santiago, mucha gente de distintos puntos mandaban las cosas por ahí, porque por ahí se podía negociar, pero además de eso trajeron hasta armas, según la acusación, cosa que en el tribunal no llevaron las armas, y eso se volvió agua con sal. Pero por lo que te traigo ese caso es porque uno de los imputados, que era un hijo de un dirigente PLDista, le dijeron, y está en la sentencia, oye, el Ministerio Público, este joven tiene una cuenta, que es una cuenta muy alta de recursos que no puede justificar con los salarios que tenía. ¿Qué pasó? Vino al tribunal su padre, que es un dirigente del PLD, y dijo, no, ese dinero, yo le puse la cuenta a su nombre, fui yo, y es que estábamos en campaña y esas son donaciones que recibí yo en la campaña electoral. Y alguien me decía, la mejor manera que hay en el país de lavar dinero sería a través de las campañas, porque tú no tienes que dar cuenta de dónde vienen los recursos. Yo pienso que la Junta Central Electoral puede regular eso más de lo que lo ha hecho ahora. Evidentemente, sería mejor que fuera una ley porque fuera más específico, fuera más rígido el sistema de regulación. O sea, claro que la ley es necesaria. Sin embargo, porque además lo dije cuando estábamos hablando de la campaña del 2016, del 2012, la Junta tiene una capacidad reglamentaria que no usó en su momento. Yo pienso que si el Congreso Nacional y los partidos políticos no se ponen de acuerdo en evacuar una ley electoral, eso sería negativo, porque es necesaria. Ahora bien, incluso si no lo hacen, es posible que el sistema funcione mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque están dadas las condiciones jurídicas para que eso sea así. Finalmente, Nasser, tenemos la reforma del Código Penal de la República Dominicana, un tema que está como empantanado, se ha quedado en un punto muerto, sobre todo, al parecer, por el aborto en sus 3 causales, que fue una propuesta del Ejecutivo y que ha pasado diferentes instancias. ¿Qué está pasando con esta normativa y cómo lo ves tú, que estás pendiente de esto? Mira, yo creo que los dominicanos tenemos que mirarnos en el espejo, ser honestos con nosotros mismos. República Dominicana no puede seguir siendo uno de los 7 o 8 países del mundo, y cada vez son menos, en los cuales la mujer embarazada no tiene acceso a la interrupción del embarazo, por lo menos en ciertas condiciones, que son las 3 causales: peligro de la vida, que la criatura venga con deformaciones que son incompatibles con la vida, y violación o incesto. Estas son 3 causales, son limitadas, y lo único que hacen es rescatar
el derecho a la vida de la mujer, que no desaparece porque esté embarazada, el derecho a la dignidad de la mujer, porque es obligar a una mujer que ha sido violada a dar a luz al fruto de esa violación, obligarla. Si ella decide hacerlo, nadie puede obligarla a interrumpir el embarazo, pero obligarla a eso es un atentado a su dignidad y a su salud emocional y mental. Y obviamente si la criatura no va a sobrevivir al alumbramiento, entonces no hay necesidad de someter a esa mujer a ese proceso de meses de llevar en el vientre una criatura que ella sabe que no va a poder vivir. La Constitución de la República, es cierto que el artículo 37 dice que la concepción es el inicio de la vida y que la vida hay que protegerla, pero la mujer también está viva, es decir, no es un objeto puro y simple. Yo tengo la esperanza de que se imponga la razón, de que el Estado Dominicano reconozca a las mujeres como seres humanos plenos, que reconozca que no pierde derechos cuando queda embarazada y que reconozca además que si nadie niega, porque nadie puede negarlo, que la mujer es el sostén de la sociedad dominicana porque es la que se queda cuando se diluyen las relaciones matrimoniales, o es la que se queda con la familia y además de hacer eso, trabaja. O sea, si la mujer es tan importante para nuestra sociedad, para el sostén de esta sociedad, incluso si uno quiere hacer un argumento que haga abstracción de su humanidad, cuestión que no debería ser, pero incluso si uno hace eso, uno tiene que reconocer que el interés de la sociedad y el interés del Estado Dominicano es preservar la vida y la salud de la mujer, que no puede mantenerla obligada a un embarazo en esas condiciones, que no puede obligar al médico a tener que elegir entre su libertad y la vida de su paciente, porque ese es un tema. Dicen mucho que el Código Penal ya lo prevé porque el estado de necesidad. Lo que pasa es que el estado de necesidad, y uno ve mucha gente usando ese argumento y que lo que están haciendo es aprovechándose de que la gente no conoce las leyes. El estado de necesidad lo deciden el Ministerio Público y los jueces, pero quien sabe qué es necesario hacer para salvar la vida de la mujer es el doctor. Y el doctor que toma esa decisión se arriesga a que luego un Ministerio Público o un juez que no estaban ahí, que no son médicos, que no estaban presionados por la urgencia, decidan que ese doctor se equivocó, entonces lo somete a un proceso penal. Mira, alguien me pregunta, porque ya nos marchamos, que cuando la Cámara de Cuentas decide incrementarse los salarios, como lo han hecho la actual Cámara de Cuentas, donde su presidente, por ejemplo, pasa de 350,000 a ganar 423,000 pesos y los demás de 313,000 a ganar 379,000 pesos, sino violenta la Constitución de la República, y me menciona específicamente el artículo 140 y la ley 105-13. Más por el tema constitucional, eso debe ser examinado, porque la Constitución de la República establece que los funcionarios públicos que tomen decisiones sobre sus salarios o los salarios que corresponden al puesto que ellos ocupan, deben hacerlo siempre poniéndole vigencia a ese aumento a partir de que se acabe el periodo por el cual fueron seleccionados o electos. Bueno, muchísimas gracias, Nacer. Gracias por estar esta mañana aquí. Que bueno, yo dije, qué bueno que Nacer, y además llegaste casi justo conmigo. Sí, que hoy aquí es un día raro porque nosotros somos de una trilogía, imagínate tú y tú quitar dos y quedé yo. Así que muchas gracias, te lo agradezco doblemente. Gracias, Nacer. Perdón, hay más que compartir aquí en Enfoque Matinal. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.